Clase número 2 y lo que vamos a hacer ahora es utilizar n polígonos circunscritos a la circunferencia de radio r que habíamos utilizado anteriormente. Entonces, esta cosa me permite, a ver, funciona, a ver ahí está. Entonces vamos a dibujar nuestra circunferencia de radio r de nueva cuenta. Esta circunferencia de radio R. Y bueno, no la quiero ahí. Que lo que vamos a hacer ahora es dibujar los n polígonos circunscritos en esa circunferencia. Cuando hablamos de n polígonos circunscritos en la circunferencia, nos referimos a polígonos cuyos lados sean tangentes a la circunferencia. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con los polígonos por adentro. Es decir, vamos a tomar el polígono del lado de tres lados, que es un triángulo equilátero. Entonces, ¿qué va a ser esta figurita roja que estoy pintando acá? Más o menos, tiene que ser tangente a la circunferencia. Entonces, por ahí. Y digamos, ese va a ser nuestro primer polígono. En este caso, eh, como está por afuera, bueno, voy a seguirle llamando P3. Entonces P3 es este 3 polígono circunscrito en la circunferencia de radio R que hemos denotado con la letra C. Y lo que vamos a ir haciendo es lo mismo. Después vamos a pintar bueno, voy a pintarlo acá. Vamos a pintar el cuadrado, que es tangente. Todo esto, que se va a ver algo así. ¿De acuerdo? Y luego iríamos con el pentágono. Sería algo así. Entonces siempre los lados del polígono tienen que ser tangentes a la circunferencia. Entonces si se dan cuenta, como pasaba antes, el área, o sea, este triángulo rojo contiene a la circunferencia y de hecho todos los n polígonos van a contener a esa circunferencia. Entonces, ¿qué significa eso? Que esta área roja va a ser mayor que el área de la circunferencia. Después el área azul va a seguir siendo mayor que el área de la circunferencia, pero va a ser más pequeña que el área del triángulo rojo. Después con el pentágono, esa área se va a ir pareciendo cada vez más a la de la circunferencia. Si pinto el, el hexágono, sería algo así.
Entonces, si están viendo el video se va viendo más o menos claro la idea que queremos tener acá. Entonces sería así. Que de hecho no pinté el hexágono en el ejemplo anterior, pero 3, 4, 5, 6. Entonces para el hexágono, si se fijan que sería toda esta área verde, esa área se va pareciendo cada vez más a la de la circunferencia. Entonces es intuitivamente claro que conforme vayamos pintando más n polígonos circunscritos en esta circunferencia, el área de esos polígonos se va a ir aproximando al área de la circunferencia, pero ahora por afuera. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer es calcular cuál es el área de esos polígonos de manera similar a como hicimos con los polígonos inscritos en la circunferencia. Entonces lo que estamos haciendo es una aproximación con n polígonos regulares circunscritos a la circunferencia o una aproximación por afuera o externa a la circunferencia. Y lo que hicimos la clase anterior fue aproximarnos al área con polígonos inscritos en la circunferencia o aproximarnos al área de la circunferencia con polígonos inscritos desde adentro de la circunferencia. Entonces voy a borrar todo esto que ya hice aquí para empezar a calcular el área de esos polígonos como hicimos, perdón, en la clase anterior. Entonces la idea va a ser exactamente la misma. Vamos a pasar rectas por el origen y por los vértices del triángulo este. Entonces tenemos esta primero, tenemos esta de aquí, este vértice por el centro, hasta ahí, y esta última, del tercer vértice, que pase por el centro de la circunferencia. Entonces lo que nos forma esto de la geometría plana son 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos, eh, 6 triángulos rectángulos equiláteros. Perdón, equiláteros no, equivalentes. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces basta con calcular el área de uno de ellos para poder tener el área total del triángulo rojo. ¿De acuerdo? Entonces, igual que antes, ahora esta distancia es la que voy a conocer que va a ser el radio de la circunferencia. Eso es un término conocido. Este de aquí va a ser el lado del polígono. Entonces, como es un polígono regular, tiene los tres lados iguales. En este caso es un triángulo equilátero. Y entonces la mitad de esa distancia, que es esto de aquí, va a ser a sobre 2. Entonces vamos a centrarnos en cualquiera de estos triángulos. Es lo mismo, pero vamos a tomar este en particular. Entonces, este es a sobre 2. Y esto que está aquí sería la hipotenusa h, que no conozco tampoco. Y todo lo queremos poner en términos de el radio de la circunferencia, que es lo único que conozco en principio. Entonces, igual que antes, todo este ángulo de aquí va a ser 2pi. Y eso lo tengo que dividir en 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguales para obtener este ángulo de aquí. 2 sobre 6 me va a dar igual a pi tercios. Entonces cada uno de estos ángulos, este y este va a ser pi sobre 3. Entonces, ¿cómo sé eso? Por la geometría plana. Por el hecho de que tengo una circunferencia y tengo un triángulo rectángulo, un triángulo equilátero circunscrito en esa circunferencia. Entonces las rectas que pasan por el centro de la circunferencia y el vértice y cada uno de los vértices, perdón, entonces forman ángulos congruentes. Entonces este ángulo es pi tercios. Este también, este también, este también, este también. Entonces, igual que antes, el área de ese triángulo rojo ya sé que es base por altura sobre 2.
acuerdo? En particular el área para perdón, el área para un triángulo rectángulo, corrijo, es base por altura sobre 2. Entonces, para este triángulo que está aquí, es el que vamos a tomar. Entonces, para este triángulo la base es a sobre 2, la altura ahora es r sobre 2, por lo cual el área me queda como a por r sobre 4. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es eh, calcular este lado en función del radio. Para eso vamos a utilizar una función trigonométrica conocida que es la tangente. Entonces, de nueva cuenta, repito, no hemos definido las funciones trigonométricas formalmente que se van a hacer con una integral, pero en orden de tener la idea intuitiva de lo que estamos haciendo, vamos a suponer que todo esto es cierto, que lo es, y que cumple con todas las propiedades que hemos usado hasta el momento para esas funciones trigonométricas. Entonces, tangente de este ángulo, que es pi sobre 3, va a ser igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto es a sobre 2 entre cateto adyacente, que es r. Entonces, realmente no necesito saber quién es esta h. Aquí le voy a cambiar para no confundir con la altura. Digamos, esto que estoy poniendo acá, esta área igual a base por altura sobre 2 es la fórmula general para un triángulo rectángulo. Y esta, digamos, es la hipotenusa que le voy a llamar L. Entonces, L es la hipotenusa de este triángulo rectángulo que de hecho no necesitamos conocer. Entonces, esto va a ser igual a sobre 2r. Y de aquí vamos a tener que a es igual a 2r por la tangente de pi sobre 3. Entonces, sustituimos esto acá y me queda que a es 2r tangente de pi sobre 3 por r sobre 4. Y esto nos queda como eh, r cuadrada tangente de pi sobre 3 sobre 2. Y ahora tenemos, ¿cuántos de estos triángulos? Tenemos 6 en total. Entonces hay 3, que es el número de polígono que tengo, por 2 igual a 6 triángulos congruentes, rectángulos congruentes. Entonces el área total, el área del triángulo rojo, vamos a ponerlo así, va a ser pues 6 veces el área de este chiquito. Entonces me va a quedar 6 veces por 2r tangente de pi sobre 3. 6 por no, me equivoqué. Es 6 veces el área. Esto es la tangente, el lado, perdón. El área es esto de aquí. R cuadrada tangente de pi sobre 3 sobre 2. Y entonces el área de este triángulo rojo me va a quedar en términos de radio como 3r cuadrada tangente de pi tercios. ¿De acuerdo? Entonces si sé que el radio de la circunferencia es 1, por ejemplo, como en el caso anterior para encontrar una aproximación de pi, si el radio es 1, entonces el área de ese triángulo es 3 por la tangente de pi tercios. Que eso lo voy a hacer más adelante, igual que en el ejemplo anterior. Entonces, eh, la siguiente figura sería un cuadrado. Entonces vamos a hacerlo para el cuadrado. Vamos a tomar de nuevo el compás pequeño. Y ahora lo quiero mover de lugar aquí.
Y hacemos la circunferencia. Borramos esto. Usamos estas líneas y lo vamos a pintar de azul. Entonces es circunscrito, es decir, cada lado tiene que ser tangente a la circunferencia. Entonces algo así. Obviamente ahí se ve que no me va a quedar perfecto, pero ustedes en su cuaderno lo pueden hacer bien. Entonces solo me interesa que se vea que ese rectángulo está circunscrito en la circunferencia. Se ve horrible también. Se ve así. Entonces ahí más o menos. Más o menos. Entonces ese va a ser P4, que es el polígono, cuatro polígono regular de cuatro lados, que en este caso es el cuadrado. Y al igual que antes, vamos a trazar las rectas que pasan por el vértice y por el centro de la circunferencia. Entonces tendríamos esta, una y esta de acá. Serían dos. Y como entonces lo que me genera son cuatro triángulos equiláteros, pero a mí me interesa, o lo único que sé hacer es calcular áreas de triángulos rectángulos con la fórmula base por altura sobre 2 y además de que quiero encontrar una fórmula de recurrencia utilizando esta idea que hicimos aquí y que hicimos y que usamos en el proceso anterior. Entonces vamos a trazar una perpendicular que pase por el centro a uno de los lados. Se veía horrible. Entonces, así, una. Bueno, de hecho, la puedo pasar por todo esto. Entonces tengo esta. Ahí está una, dos. De acuerdo, y eso me va a generar 2, 4, 6, 8 triángulos como este. 8. Entonces, esta altura es R. De nueva cuenta, el lado es A de ese polígono. Y este lado de aquí sería A sobre 2. Y esto de aquí sería la hipotenusa de ese triángulo. Ahora, el ángulo total es 2pi, que es todo este ángulo de la circunferencia, dividido entre 8 partes. Y eso me queda como pi sobre 4. Entonces, este ángulo de aquí sería pi sobre 4. Y de nueva cuenta, el área de este triangulito blanco, rectángulo, sería base por altura sobre 2. En este caso, la base es a sobre 2. La altura es r sobre 2 y me queda exactamente lo mismo que antes, a por r sobre 4. Entonces no importa qué polígono yo tenga, el área de este rectángulo no va a cambiar, va a seguir siendo la misma. Y lo que va a ir cambiando es el lado que yo tenga, porque ese lado va a ser cada vez más pequeño, si se fijan. Entonces, si hacen el pentágono, se darán cuenta que el lado se va haciendo más pequeño. Entonces, para calcular quién es A en términos de R, utilizamos de nueva cuenta la tangente. En este caso, el ángulo sería pi cuartos, que es cateto opuesto, entre cateto adyacente, que esto me queda A entre 2R. Y de nueva cuenta, ese lado A me queda como 2R por la tangente de un ángulo. En este caso, el ángulo es pi sobre 4. En este caso, el ángulo era pi sobre 3. Entonces, si se dan cuenta, este número bueno, vamos a sacar antes la fórmula final. Entonces, el área de ese triángulo blanco sería 2r cuadrada tangente de pi cuarto. Solamente estoy sustituyendo esta a aquí sobre 4. Entonces me va a quedar que el área de ese triángulo chiquito
va a ser r cuadrada tangente de pi cuartos sobre 2. Y el área total, entonces el área del cuadrado en este caso, o de P4, que es el cuadrado, va a ser igual a 8 veces, porque ¿cuántos triángulos tengo? 4 por 2. Entonces este es el n que aparece aquí, 8 triángulos semejantes. Entonces me queda 8 veces el área de este. Entonces 8 por, ¿a qué es esto? ¿Dónde está? Esto de aquí. Por r cuadrada tangente de pi cuartos sobre 2 y esto me queda 4 r cuadrada tangente de pi cuartos. Entonces si se fijan acá, aparecía este 3 y este 3 que es relativo al polígono que tenemos, que en este caso es P3, que es el triángulo, tres lados iguales. Y acá me aparece este 4, me aparece este 4, que tiene que ver con el polígono de cuatro lados, que en este caso es el cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo esta idea, para el pentágono aparecerá un 5r cuadrada tangente de pi sobre 5, por ejemplo. Para el de 6 lados será 6r cuadrada tangente de pi sobre 6, etcétera. Entonces, podemos conjeturar. Esto, repito, esto no es una demostración formal, porque varios estarán diciendo ahí que, bueno, ¿y cómo demuestro que esa fórmula es así efectivamente? Se los mencionaré después, pero les adelanto que tendría que hacer por inducción y no es una inducción sencilla de hacer. Y yo no se los voy a pedir que lo hagan en la tarea tampoco. Entonces basta con que den esta idea que estamos viendo aquí, pero para el caso de 2 a la n vértices. Y ya explicamos la razón de por qué en el Saga ponen eso como un problema, porque los polígonos con 2 a la n vértices se contienen uno a otro, lo que no pasa con estos que nosotros tenemos aquí, aunque esas contenciones sí pasan con las áreas, para todos los polígonos en general, no, no solamente para los que son 2 a los que tienen 2 a la n vértices. Entonces podemos generalizar esto diciendo que eh, a un polígono regular de n lados. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? O sea, lo que vamos a tener es un triángulo de estos que va a tener un ángulo que es pi sobre 4, se fijan también, pi sobre 4 que era pi sobre 3, entonces podemos conjeturar que va a ser pi sobre n, esto va a tener una hipotenusa L, va a tener el radio R y va a tener el lado A sobre 2. Entonces para este triángulo rectángulo, la tangente de pi sobre n va a ser A sobre 2 entre R y esto va a implicar que A es igual a 2R por la tangente de pi sobre n. Y entonces el área de este triángulo va a ser base por altura sobre 2. Y en este caso la base es A sobre 2, la altura es R sobre 2. Me va a quedar A por R sobre 4 igual que antes. Y este A va a ser 2R tangente de pi sobre n sobre 4. Y esto me va a quedar como R cuadrada tangente de pi sobre n sobre 2. Y el área del polígono de n lados va a ser n veces. ¿Cuántos triángulos va a generar? Eh,
Sí, claro. Entonces va a ser n veces, porque va a generar dos n triángulos. Entonces va a ser 2n, o sea, esto genera, vamos a poner aquí, esto genera 2n triángulos congruentes, como este. Y entonces el área total va a ser el área de Pn, va a ser igual a 2n por el área de este, que sería r cuadrada tangente de pi sobre n sobre 2. Y esto me va a quedar n por r cuadrada tangente de pi sobre n. Entonces, por lo tanto, el área del enésimo polígono va a ser n por r cuadrada tangente de pi sobre n. Entonces, ahora sí, si tengo n igual a 3 como teníamos antes, voy a tener el área del triángulo que va a ser 3. Entonces, para r igual a 1, el área de la circunferencia sería pi por radio al cuadrado. Sería pi por 1 al cuadrado igual a pi. Entonces, si r vale 1, esto me quedaría así por la tangente de pi sobre 3. Entonces, la tangente de pi sobre 3 es raíz de 3. Entonces, esto me queda 3 por raíz de 3. Y esto es, según la calculadora, 5.196 aproximadamente. Y este pi es como 3.1416, lo que sea. Entonces vemos que el área de P3 efectivamente está por arriba del área de la circunferencia de radio 1. Si n es igual a 4, pues que tendría que a de P4, el área del cuadrado, va a ser igual a 4 por 1 al cuadrado por la tangente de pi sobre 4. Y tangente de pi sobre 4 es seno de pi cuartos entre seno de pi cuartos, que son lo mismo en pi cuartos. Entonces la tangente de pi cuartos es igual a 1. Entonces basta con que recuerden el triángulo este de lado 1, 1. Entonces esto era 90, 45, 45, o sea, pi cuartos, tangente de pi cuartos, o de 45 grados es igual cateto opuesto entre cateto adyacente, que es igual a 1. Entonces esto es igual a 4. Entonces vemos que esa área de P4 es, sabemos que el área de P3 es mayor que el área de P4, pero el área de P4 sigue siendo mayor al área de la circunferencia de radio 1. Entonces, se puede demostrar, se puede ver que, podemos ver que tenemos la sucesión de áreas. El área de P3, o al revés, el área de la circunferencia es menor que el área de ¿cómo iba esto? De Pn, que es menor que el área de Pn-1, que es menor que el área de P4, que es menor que el área de P3. Entonces, en el caso especial de n polígonos con vértices 2 a la n, entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos el polígono n igual a
uno, ese no cuenta porque tiene dos lados nada más. Entonces empieza con n igual a 2. Entonces tiene el polígono de cuatro vértices. Entonces tendríamos P4 iniciando con el cuadrado. Luego si n es igual a 3, tendríamos 2 a la 3, que es 2 por 2 4, por 2 8, 8 vértices, que sería el octágono, P8. Si n es igual a 4, tendríamos 2 a la 4, que sería 16 vértices, que es el P16, que ya habíamos dicho el nombre en la clase anterior, etcétera. Entonces, ¿qué significa eso? Que en el problema de la tarea ustedes van a tomar, eh, hacerlo así chiquitito, ustedes van a tomar esa circunferencia y los únicos polígonos que uno va tomando son estos que están aquí. Entonces sería, esto no debería ni dibujarlo ya, pero vamos a hacerlo por si a alguien no le ha quedado tan claro. Entonces ahí se ve perfectamente que estoy chueco, pero lo que quiero que quede es la idea. Y ustedes ya lo pueden hacer bien en su cuaderno. Entonces tenemos el P4 que es el cuadrado, circunscrito en la circunferencia. Entonces ahí está. Ese sería el P4. Luego tenemos el P8 que es un octágono. Entonces eso iría como algo así. Uno, ¿cómo va el octágono? Este es un 2, 4, un hexágono. Ah, ¿cómo iría el octágono? Sería de aquí, como de aquí, no sé. Entonces va tangente, muy difícil de dibujar por afuera, como algo así. Uno, dos, tres. Recuerden que todos los lados son iguales. Y luego tangente, cuatro, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, como algo así. Algo así más o menos. Entonces lo estoy dibujando horrible, pero es este que tiene ocho lados. Entonces se ve que, de hecho aquí, como lo estoy pintando mal, o sea, si lo hacen bien, se van a dar cuenta que este queda totalmente dentro del cuadrado. Entonces realmente debería de ir aquí y luego bajar acá. De manera que está contenido. Y luego el de 16 que no hagan, no lo voy a dibujar, pero queda contenido ahí también. Entonces, una figura contiene a la otra. Es la diferencia, cosa que no pasa acá, porque como se ve claramente el triángulo, ya no lo tengo. Y ahora esto, vuelve a hacer lo mismo de la vez pasada. Este lo elimino, este lo elimino, se lo dejo, lo dejo, lo dejo. Entonces se acuerdan que era así y el triángulo acá. Y luego el cuadrado evidentemente no está contenido en el triángulo. Y así para las siguientes figuras, como pasaba en el caso anterior. Entonces, es la única diferencia. Y la cuestión es que eso va a tender más rápido al área de la circunferencia que lo que hace la cosa que estamos haciendo nosotros aquí. Ahora bien, esta fórmula, esta y la fórmula anterior, la que vimos en la clase pasada, se deberían o sea, para hacer esto de manera formal tendríamos que demostrarlo con inducción. Y no es tan sencillo de hacer. Lo que tendría que hacer es
descomponer, por ejemplo, la fórmula del área del cuadrado, descomponer esa área o ese cuadrado en términos del triángulo rojo, de manera que puedan usar la fórmula de inducción, porque si se dan cuenta, si es por inducción, ustedes dan por sentada, por ejemplo, la fórmula para el triángulo y luego tienen que demostrar que con esa se cumple la fórmula para el cuadrado, por ejemplo. Entonces es un ejercicio interesante que quizá Víctor quiera hacer o Arturo, no sé, demostrar la fórmula por inducción. Eh, y para mí no es tan trivial hacerlo. Y en la tarea no es necesario que la demuestren, simplemente con que den el argumento, un argumento como el que dimos acá y en la clase anterior es suficiente. Entonces, dicho lo dicho, vamos a calcular el límite. ¿Qué sucede cuando n tiende a infinito para el área de los pn's? Entonces voy a tener el límite cuando n tiende a infinito del área que es, ¿dónde estaba? Nr cuadrada, tangente de pi sobre n. Entonces igual, este r cuadrada no depende de n, lo puedo sacar de acá, me queda r cuadrada por el límite cuando n tiende a infinito de n por la tangente de pi sobre n. Para calcular este límite podemos hacer un cambio de variable. Ya sé que no han calculado estos límites en cálculo 1, pero si vieron la regla de Hopital y vieron qué pasa cuando una función es continua y vieron sucesiones, se supone, en cálculo 1. Entonces, si vieron sucesiones, seguramente calcularon algo como esto. Pero lo que vamos a hacer es un cambio de variable, que la x sea pi sobre n. Y entonces la n va a ser igual a pi sobre x. Y esto lo que me dice es que si n tiende a infinito, la x va a tender a cero. Entonces aquí si x tiende a cero, n tiende a infinito. Hacemos ese cambio de variable y nos va a quedar el radio al cuadrado que no se toca por el límite cuando n tiende a infinito. Entonces, ¿por qué puedo sacar esta r cuadrada? Porque es una constante, el radio de la circunferencia. Y, perdón, aquí ya estoy cambiando la variable, entonces va a ser el límite cuando x tiende a cero de la tangente de x por pi sobre x. Entonces, este pi también sale, me queda pi por radio al cuadrado por el límite cuando x tiende a cero de la tangente de x sobre x. Y si evalúo este límite aquí, me quedaría, esto es pi r cuadrada y este límite me quedaría tangente de cero sobre cero. Tangente de cero es seno de cero entre coseno de cero entre cero. Entonces esto es 0 entre 1, 0. Entonces, esto me queda cero entre cero. Si pasa esto, puedo aplicar la regla de Hopital. Entonces esto me queda pi r cuadrada por el límite cuando x tiende a cero de la derivada de la tangente que es la secante cuadrada de x sobre la derivada de x que es 1. Entonces esto me queda pi por r cuadrada por el límite cuando x tiende a cero de la secante cuadrada de x. Y esto, bueno, como la secante es continua en el dominio, etcétera. Entonces esto me queda secante. Ahí si quieren voy a poner un paso más. Entonces el límite cuando x tiende a cero de 1 entre, la secante es 1 entre el coseno de x al cuadrado. Entonces esto me queda pi r cuadrada por, como esto es continuo, de hecho el límite estaría aquí. No vamos a ser tan formal en eso porque ya lo vieron en cálculo 1, entonces simplemente sustituir. Donde vea la x pongo 0, entonces me va a quedar 1 entre coseno de 0 que es 1. Entonces me queda pi por radio al cuadrado otra vez. Entonces, ¿qué significa eso? Que
Si n tiende a infinito, el área de Pn tiende al área de la circunferencia de radio 1. Bueno, y en general de radio R, a la circunferencia de radio R. Entonces, esto de aquí también es un algoritmo para encontrar pi. Cuando R es igual a 1, lo que tenemos es que el área de Pn va a estar dada por n tangente de pi sobre n. Para toda n mayor o igual que 3, que son los polígonos, este, los n polígonos regulares empiezan a partir de n igual a 3. Y en su caso de la tarea, pues serían los polígonos de 2 a la n vértices. Ahí, para esos polígonos de 2 a la n vértices, la n empieza en 2. Entonces, hay diferencias sutiles en lo que tienen que hacer, pero la idea es la misma. Entonces, ustedes van dando valores de n, van encontrando una aproximación de pi, porque esto se va a aproximar conforme n tiende a infinito al área del círculo, que en este caso sería pi por radio al cuadrado, que es 1, pi. Entonces, cuando n tiende a infinito, el área de este polígono va a tender a pi. Vamos a tener otro algoritmo para calcular el valor de pi. Entonces, que es como lo hacen las calculadoras más o menos. Usan una cosa así y empiezan una fórmula como esta y dan las aproximaciones porque nunca nos van a dar el valor de pi exacto, porque es infinito, es irracional, por supuesto. Entonces, esta idea intuitiva de lo que hicimos para una región plana como una circunferencia en donde estamos aproximando con polígonos regulares por afuera y por adentro, nos va a dar la idea para ver qué tenemos que hacer si metemos un sistema de coordenadas y tenemos una función, ya no que sea solo una circunferencia, sino una función que sea acotada. Y de ahí vamos a obtener el concepto de integral. Ahora, en su tarea vienen otros incisos que tienen que ver con calcular cuál es el cociente entre el área de estos PNs. De hecho, le voy a poner acá, para no confundir, PN'. Entonces, no es por derivada, sino que esto va a ser para diferenciar los polígonos que están circunscritos con los polígonos que están inscritos. Entonces, todo esto que hicimos serían primas. De hecho, tuve que haberle puesto otra letra, pero no lo vi venir hasta que llegó. Entonces, ahí está. Entonces aquí voy a poner una notita. Aquí sería primo también. Entonces, observación. Pn' significa n polígono regular circunscrito a la circunferencia de radio R. O también podría poner así, según la notación que vimos al principio, ¿no? Y ya no les causaría conflicto. Y el Pn significa n polígono regular inscrito en la circunferencia C. Entonces,
Dicho eso, podemos calcular el cociente entre ambas áreas. El, cos- el cociente que de hecho ahí en el Sagan le llama mu. Y le llama mu porque define algo que se llama medida, que vamos a hacer en la siguiente, en la segunda parte de esta clase. Entonces, el área de los Pn sobre el área de los Pn'. Entonces, si calculamos esto, pues, si recordamos, esta área era n sobre 2r cuadrada seno de 2pi sobre n. Y este de aquí, que es nr cuadrada tangente de pi sobre n. Entonces, utilizando la fórmula de ángulo doble, ¿se acuerdan? Seno de 2 teta es 2 seno de teta por el coseno de teta, porque justamente tengo el mismo ángulo aquí. Entonces vamos a hacer eso para eliminar cosas. Entonces si teta es igual a pi sobre n, pues voy a tener que el seno de 2 pi sobre n es igual a 2 seno de pi sobre n por el coseno de pi sobre n. Y sustituyendo aquí me va a quedar n sobre 2 por r cuadrada por 2 seno de pi sobre n por el coseno de pi sobre n. Y acá voy a tener n por r cuadrada tangente seno de pi sobre n sobre coseno de pi sobre n. Entonces, este radio se va con este se va con este 2 se va con este seno se va con y esto me va a quedar como coseno cuadrado de pi sobre n. Entonces, esa es la razón que tenemos ahí. Y ustedes lo que tienen que ver es, en el ejercicio de la tarea, tienen que demostrar, tarea que espero subir ya breve. O sea, la tarea ya está, pero le pedí a Arturo a ver si podía transcribir los ejercicios en LaTeX para tener un PDF con los ejercicios puestos ahí, porque yo simplemente puse resolver el problema 4.5 del Saga, resolver el problema 6.1 del Spivak, etcétera. Entonces Arturo va a ver si lo pone todo en un PDF para que no tengan que estar buscando de aquí a allá y sea más fácil para ustedes, por eso no lo he subido. Entonces, en la tarea tienen que demostrar que el límite cuando n tiende a infinito de el área de esos PNs, pero con vértices 2 a la n, es exactamente el mismo, bueno, que el cociente más bien, con el área de los exteriores, con 2n vértices, es igual a... Entonces de aquí, si hacemos el límite, en este caso también se va a cumplir. El límite cuando n tiene infinito de a de Pn, de a de Pn'. Entonces, para ese ejercicio es una calca de lo que estamos haciendo acá, repito. Solamente que no hay que calcarlo tal cual, porque esto es para n vértices y el de la tarea es para 2 a la n. Entonces, vuelvo a repetirlo porque a veces no quedan muy claras las cosas. Esto sería el límite cuando n tiende a infinito de coseno cuadrado de pi sobre n. Entonces, ¿cómo calculo esto? Pues hago el cambio de variable de nuevo, x igual a pi sobre n. Entonces tenemos que si n tiende a infinito, la x tiene que tender a 0. Y entonces esto va a ser igual al límite, haciendo el cambio de variable, cuando x tiende a 0, el coseno cuadrado de x.
Y el límite cuando x tiende a cero del coseno cuadrado de x, pues es igual a uno, que sería coseno cuadrado de cero, que es uno. Entonces de aquí, esto lo que significa es que el área del PN es menor o igual que el área de la circunferencia, y esto es menor o igual que el área de los que están circunscritos por afuera. Entonces justamente nosotros, cuando definamos integral, vamos a demostrar una cosa como estas, pero con las sumas superiores y las sumas inferiores, que vamos a ver que de hecho no son más que áreas de rectángulos. Entonces quería comentar una cosa más acá, pero mm, no sé. Mm, Tratándome de acordar. Ah, claro. O sea, ¿cómo se justifica lo anterior? Hay que recordar un teorema que vieron en cálculo uno cuando revisaron sucesiones. Si llevaron un buen cálculo uno, tuvieron que haber construido los números reales con sucesiones también, y no solamente de la forma axiomática. Entonces, eh, viendo sucesiones, hay un teorema que nos dice que si tenemos una sucesión acá acotada por arriba o por abajo, se trabó de nuevo esto por arriba. Es desesperante, pero yo creo que es porque estoy está viejo. Fue el clásico soplido. No funciona esto. Problemas técnicos. No, no funciona. Uy, ese teorema que iba a escribir es importante para justificar lo que puse al final. No, no creo que murió la tablet. No, ni siquiera prende de aquí. A ver, a ver. No puedes. No, no. Ay, me dio el cable.
Si no, simplemente voy a tener que decirlo, pero no quiero como empezar el otro video y empezar con este tema que ya debería haber leído aquí, ¿no? No, no funciona. No, bueno, eh, lo que iba a escribir aquí es que si tenemos una sucesión que es acotada por arriba o por abajo y es creciente, o sea, que es acotada por arriba y creciente o acotada por abajo y decreciente, entonces eso garantiza que el límite de esta sucesión existe y es igual al supremo de este conjunto de aquí, es decir, al supremo de los acas tal que n es un natural. O en el caso de que sea acotada por abajo y decreciente, entonces va a ser igual al ínfimo. Entonces, en todo lo que hemos discutido aquí tenemos dos sucesiones. Tenemos dos sucesiones, que era esta que escribí aquí y la otra que teníamos en el caso de los polígonos inscritos. Entonces, esta sucesión de aquí está acotada por arriba, no está acotada por arriba, claro. O sea, quitando esto de aquí, lo que yo tendría es que a de pn' es menor que a de pn menos 1', o que es menor que a de p'4, que es menor que a de p3'. Entonces, esta está acotada por este número de aquí. Y la otra estaba acotada por igual, por abajo, por el área del P3 que iba por adentro. Acotada por abajo. Entonces, el teorema que yo escribí garantiza que el límite de esa sucesión existe. Y eso justifica que uno pueda calcular este límite, digamos formalmente, justifica que se pueda tomar el límite que tomamos, que calculamos aquí. Entonces, es importante, me gustaría que lo hubiera tenido escrito, pero pues esta cosa ya no quiso funcionar. Por más que le estoy meneando, eh, no, no funciona. Yo creo que el cable o la tablet terminaron. Entonces no sé si pueda hacer la segunda parte de la clase uno, pero si no la subo a tiempo, la subo el jueves. Pero eso es la última parte que faltaba del tema anterior. Entonces solamente queda esta cosa que ya platiqué un poquito. Entonces, repito, tenemos dos sucesiones. Una que se está quitando el área de la circunferencia. O sea, tengo a de pn' menor que a pn menos 1', etcétera, menor que a de p4', menor que a la p3'. Y claro, este sería mayor que un a la p' a la n más 1. Y eso, o sea, esta sucesión sigue. Si quito el área de la circunferencia que tengo aquí, esta sucesión sigue para este lado de manera infinita, porque el n lo puedo tomar tan grande como yo quiera. Entonces, esta sucesión está acotada por arriba, por este de aquí, por el área del P3', en este caso sería el triángulo. Y la otra sucesión que teníamos era empezando por el área del triángulo, a de P3, que es menor que a de P4, que es menor que a de P5, que es menor que a de Pn, que es menor que a de Pn más 1, que es menor que a Pn más 2, etcétera. Entonces, esa sucesión, esa otra sucesión de la vez anterior, está acotada por abajo por a de P3.
Entonces son sucesiones, una sucesión creciente y otra sucesión decreciente. Entonces eso garantiza que existe. De hecho, sí lo voy a tener que escribir porque se va a ver para, o sea, se va a entender lo que estoy diciendo cuando veamos la construcción de la integral. Entonces, si es acotada por arriba y creciente, entonces va a existir el límite de esa sucesión. Es decir, en este caso existe el límite de esto. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una sucesión decreciente, acotada por arriba. Entonces, el límite, este límite que estamos calculando existe, eso garantiza la existencia de este límite. Y ese límite va a ser el supremo. Entonces, en este caso, el supremo de esta suma, perdón, va a ser el ínfimo, lo siento. El límite va a existir y va a ser el ínfimo. Entonces, el ínfimo de esa suma, que es conforme n se vaya haciendo grande, va a ser justamente el área de la circunferencia. Y para la otra, que va por adentro, va a existir el límite que es el supremo, que es el otro límite que calculamos. Y ese supremo, justamente como calculamos también, en el otro caso, es el área de la circunferencia, el pi por radio al cuadrado. Entonces, ¿cómo se demuestra? Eso sí quiero que lo pongan en su tarea, que lo escriban y digan, estos límites de aquí, este y el anterior, de la clase anterior, se pueden calcular porque tengo una sucesión acotada, creciente, y tengo una sucesión decreciente acotada. Entonces esos límites existen y justamente son iguales a su supremo e ínfimo respectivamente, que en este caso son el mismo, pi por radio al cuadrado. Y eso es el teorema que les mencioné y que vuelvo a decir aquí con la voz. Si tengo una sucesión acotada por arriba y creciente, entonces el límite cuando k tiende a infinito de AK existe y es el supremo de AK tal que K pertenece a los naturales. Y si tengo una sucesión que es acotada por abajo y decreciente, entonces el límite cuando k tiende a infinito de AK existe y es el ínfimo de los AK tal que K pertenece a los naturales. Entonces, este teorema justifica la existencia de este límite y del otro que calculamos. Y en este caso particular, tanto el ínfimo como el supremo de esas sucesiones es el mismo, que es el área de la circunferencia. Entonces, en la siguiente vez, quizá retomo esto unos minutos, lo escribo, lo vuelvo a repetir y empiezo con la segunda parte.